Alguien más llegó a Egghead y lo peor para nuestros nervios frágiles es que cada opción que se nos ocurre tiene un sustento lógico, pero también un punto débil. Son los piratas de Barba Negra que ya vimos merodeando por la isla de Egghead. Pero ¿por qué demonios Marshall D. Tisch salvaría a la gente del barco? Sin embargo, es la opción más lógica debido a la cercanía de Egghead con Hachinosu. O es el ejército revolucionario que sí tiene conexiones con Vegapunk, Kuma y el incidente de Ohara con la Buster Call. Pero ¿cómo llegaron hasta Egghead en tiempo récord, incluso antes que Kuma? Imposible. ¿O acaso es el momento para que aparezca la gran flota Mugiwara? Flota que posiblemente leyó sobre el atrincheramiento de los sombreros de paja en Egghead, pero ¿a dónde los vamos a meter a todos? ¿Qué vamos a hacer con el robot gigante ancestral si la flota viene a ayudar? Oh, la respuesta es totalmente otra. Los gigantes de Elbaf que ya salvaron los libros y el conocimiento de Ohara hace 20 años, la organización secreta Zor que está a punto de darle un golpe al gobierno mundial. Quédate porque la pesadilla del gobierno acaba de comenzar. Los marines dentro de la isla del futuro apresurados intentaban escapar lo antes posible hacia las costas, preocupados por sus vidas porque la voz por Denden Mushi seguía diciendo en continuación directa del capítulo pasado que se prepararan todos para el bombardeo, que los soldados evacuaran inmediatamente la isla. Así los veíamos llegar a los buques de la marina al mismo tiempo que entre ellos, confundidos, se preguntaban que qué demonios estaba pasando en el centro de la isla. Otro le respondía que no se hiciera esas preguntas, que solo se dedicara a obedecer las órdenes. Así pasábamos a ver al vicealmirante Dolly, quien dirigiéndose a Kizaru y a Saint Saturno les pedía que por favor ellos también se apuraran, que regresasen a los barcos de la marina. Pero Saturno, con un tono demasiado serio, le respondía que no, que él y Kizaru se iban a quedar en la isla, que comenzasen la Buster Call de una buena vez por todas. Dolly con sus marines al lado se quedaban sorprendidos y en un acercamiento a la cara de Kizaru, con determinación fría le decía a Dolly en una sola palabra que hiciese lo que le estaban ordenando, que se fuera. Sí, señor, respondía Dolly con gotas de sudor en la frente. Paréntesis, este es tema para el análisis, pero la razón por la que Kizaru y Saturno no le temen a la Buster Call es porque primero Kizaru es Logia, por lo que no deberían afectarle las bombas si él así lo decide, y segundo, porque Saturno literalmente puede ser un demonio y así como llegó a la isla puede desaparecer, invocando su círculo de 5 estrellas o algo por el estilo, o tal vez tan simple como que pues él se puede regenerar, por lo que no le importan los cañones. Y por como están escuchando mi voz en estos momentos, la última semana me quedé completamente afónico. Apenas pude comenzar a hablar, por lo que no les pude traer el análisis del 1104. No quise publicar un anuncio o algo para no hacer mucho show de este asunto, pero ya estamos de vuelta. Cierro paréntesis. Así, en el siguiente panel veíamos a Vegapunk parado justo enfrente de los monstruos del gobierno, Saturno y Kizaru, mientras que les decía que todo este tiempo pensaba que solo estaban tras su cabeza, que era a él quien querían matar, que si su muerte no era suficiente para parar esta locura, que por qué Saturno estaba haciendo todo esto. Pero el anciano del Gorose y callado solo esperaba a que Vegapunk siguiese reclamándole que cómo se iba a atrever a destruir Egghead si todos los últimos avances tecnológicos habitaban en esta isla, que destruirla significaría retroceder 100 años en el pasado. Esto es una pista de lo que sucedió en el siglo vacío. Que por favor, le decía a Kizaru, que seguía sin mirarlo a los ojos, que le rogaba que detuviesen esta locura. A lo que Saturno finalmente abría la boca para responderle que Vegapunk todavía podría estar escondiendo algo, quizás algo que pudiese lastimar al gobierno mundial. Claro que sí, el robot gigante ancestral. El gobierno conoce su existencia, pero recordemos que Oda nos dijo que en el presente nadie dentro del gobierno sabe dónde había terminado ese robot. Saturno ignora que esta monumental pieza de tecnología del reino antiguo está escondida
en Egghead, no por Vegapunk, sino por los científicos de hace 200 años que debido a su curiosidad no se pudieron deshacer de él, que tuvieron que ocultárselo al gobierno. Pero otra vez, este es tema para el análisis. Híjole, a ver si el análisis no suena repetitivo por andar diciendo todo esto aquí en el resumen del capítulo. Saturno continuaba diciéndole al doctor que de todas maneras no necesitaban más estos avances científicos, a lo que Vegapunk, agachando la cabeza, le preguntaba que entonces ¿qué había de la humanidad? ¿La humanidad? A eso me recuerda una cosa, decía Saturno mientras nos acercábamos cada vez a su cara diabólica, que él tenía información de que un barco había salido de Egghead la noche anterior, el barco con todos los investigadores y habitantes de la isla del futuro, que deberías saber, continuaba diciéndole a Vegapunk, que él mismo había dado la orden para derribar a ese barco. La cara en shock del doctor decía más que 1000 palabras. ¿Qué? Mientras que Saturno, imaginando la escena, le respondía que era natural asumir que algunos de los pasajeros tuvieran información sensible del siglo vacío, que por eso un buque de guerra había sido enviado a hundirlos, porque después de todo, mientras veíamos la cara aterrorizada del doctor, después de todo la muerte es la mejor manera de guardar un secreto. El semblante de terror rápido se convertía en furia pura. Vegapunk inmediatamente alzando la voz, gritándole a Saturno que cómo se había atrevido a hacer una cosa así, que la gente de Egghead no sabía nada, nadie, que ninguno de ellos había cometido un crimen, a lo que Saturno respondía con firmeza que fue él, que fue Vegapunk quien rompió el tabú, justo como lo hicieron los eruditos de Ohara, que fue él mismo quien cavó las tumbas de los habitantes de Egghead, que fue su culpa por haber escarbado el pasado, por querer satisfacer su egoísta curiosidad, que debió haber pensado en las consecuencias de sus investigaciones. Pero al mismo tiempo, volviendo a las costas de Egghead, veíamos a los pacifistas estar preparándose en medio de la ola de cientos de soldados que trataban de escapar de la isla, mientras que la voz del parlante daba las órdenes que los pacifistas también debían permanecer dentro de la isla, que todos los demás debían evacuar, que este era el buque número 54 preparado para comenzar la Buster Call, lo mismo que el buque número 21, todos listos. Y volviendo al centro de la isla, veíamos a Sanji rápido ideando un plan de escape, pidiéndoles a los demás que mientras Vegapunk estaba distrayendo a Kizaru y a Saturno, se dirigieran a la cápsula de transporte, que se subieran y fueran a reunirse con el grupo de Nami en la entrada trasera de la isla. Bonnie le preguntaba preocupada que entonces qué iba a pasar con el doctor Vegapunk, a lo que Sanji con una sonrisa reconfortante le pedía que no se preocupara, hablándole con ternura como a una niña que él no iba a dejar que nada le pasase al doctor. Así, Sanji inmediatamente se comunicaba con Nami por los transmisores, preguntándole que cómo estaban todos allá. Nami le respondía que ya habían logrado llegar a la entrada trasera, aunque había mucho ruido allí, pero que cómo estaban él y su grupo. Y viendo desde las afueras del laboratorio, teníamos a Chopper y a Usopp reaccionando a las últimas noticias, que el gobierno estaba a punto de activar una Buster Call. Usopp no lo podía creer, diciendo que ya todos podían darse por muertos. Pero con un tono más calmado, en un dibujo impresionante de Nami, la veíamos seguir comunicándose con Sanji, preguntándole que dónde estaba Luffy. Sanji le respondía que había perdido rastro de él, pero que no se preocupase, que quedase tranquila, que más bien le dijera cómo estaban ellos. Nami a continuación pasaba a informarle que Zoro aún se encontraba peleando contra Rob Lucci, pero que había mandado a Jinbe a por él para que no se perdiera después de la pelea. Pero detrás de ella, y después de muchos capítulos de incertidumbre, de que si estaba investigando la isla, que si estaba encontrando un poneglyph, que si la habían secuestrado, que si ella es la que le había dado de comer a Luffy, nada de eso. Naturalmente Robin estaba en la camilla, recuperándose aún de sus heridas, como ya habíamos visto en capítulos anteriores. Chopper, que estaba ayudándola, le pedía que descansase mientras podía. Edison les decía que estaba preocupado por Stella, pero Nami continuaba
Continuando con el reporte, le seguía diciendo a Sanji que afortunadamente Lilith no había caído junto con los otros cuando Luffy, Franky, Bonnie y Lilith estaban tratando de transportar el Thousand Sunny, que además Brook había salido a ayudarla. Mientras tanto, Usopp se agarraba la cabeza atormentado, no pudiendo creer que una vez más tuviesen que enfrentarse a otra Buster Call. Y si la memoria no nos falla, la primera vez fue en Enies Lobby después de derrotar a Rob Lucci, cuando el Merry vino a rescatarlos, ¿verdad? La segunda vez se puede decir que fue en Shabodi, aunque esta no fue una Buster Call real, sino que solo fue la llegada del almirante Kizaru. Y pues ahora esta es la tercera en Egghead, sin mencionar que para Robin entonces esta ocasión sería la cuarta Buster Call, contando lo de Ohara cuando apenas era una niña. Nami entonces le decía a Sanji que solo había un problema, que el plan que habían ideado de escapar de la isla volando con el Vegaforce 01 hasta las costas era ahora imposible, que Kizaru había destruido completamente al Vegaforce. En el siguiente panel escuchábamos a Brook cantar que mover un barco cuando no hay agua es la cosa más fácil cuando se tiene la ayuda de él. Así lo veíamos interactuar con Lilith, quien reconocía el ingenio de Brook, diciéndole que gracias a él iban a poder llegar hasta la entrada trasera sin ningún problema. Así pasábamos a ver cómo Brook le explicaba a la Pong 02 que ahora que los caminos de nubes habían sido congelados por él, podían deslizar al Thousand Sunny por el hielo hasta llegar a la costa. Lilith lo felicitaba por tan increíble ingenio, al mismo tiempo que Brook se sonrojaba por ser elogiado por el mayor genio del mundo. Genio que, por cierto, le preguntaba que entonces cuál era el plan para frenar. Pero por supuesto Brook no había contemplado eso, por lo que Lilith en un gag cómico pasaba a darle tremendo coscorrón, diciéndole que estaban a punto de salir volando, que si no había nada que pudieran hacer, a lo que Brook le respondía que él era todo oídos, aunque no tenía orejas. De inmediato pasamos a ver a los marines en los buques de guerra apuntando a la isla, pero dándose cuenta de que la barrera de laboratorio estaba aún activada, pero que dadas las circunstancias, lo que tenían que hacer era derribarla a cañonazos. Y en un panel desde una perspectiva fuera de la isla, cientos de barcos estaban preparándose para disparar, escuchando las órdenes por Denden Mushi de que comenzaran con la primera oleada, que convirtieran a la isla del futuro en cenizas. Todo esto mientras que a lo lejos escuchábamos las voces de marines aterrorizados, gritándole a sus compañeros que aún había soldados dentro de la isla, que los esperaran a que se subiesen a los buques. Pero los pacifistas ya habían también entrado en acción, disparando a todo con sus rayos láseres. Egghead estaba envuelta en explosiones. Mientras tanto, la cara triste de Vegapunk no podía creer lo que estaba viendo. Su isla del futuro completamente destrozada, cayendo de rodillas, derrotado, veía los edificios de Egghead colapsar frente a él. A continuación veíamos a Atlas conduciendo la cápsula cohete con la que estaban a punto de llegar al laboratorio para reunirse con los demás. Franky sorprendiéndose por la increíble velocidad de esta, mientras que la voz digital anunciaba el destino y el tiempo estimado en que llegarían a Ama no Murakumo. Y así Kizaru aparecía de la nada, materializándose frente a los túneles de la cápsula, cortando el camino de un solo espadazo, haciendo que Atlas, Bonnie, Kuma, Franky todos salieran disparados del cohete, suspendidos en el aire, completamente vulnerables. Sanji no podía creer lo que acababa de ver. Maldiciendo a Saturno, se apresuraba a usar su Roku Shiki para saltar a volar por los aires, diciéndole a Bonnie que él se iba a encargar de salvarla. Pero Saturno, viendo la escena, se apresuraba a darle la orden a las unidades pacifistas, la orden de que disparasen sus láseres y mataran a Kuma y a Bonnie, mientras que con cinismo pensaba para él mismo que todo esto era una ironía perfecta, una deliciosa paradoja del destino. El que Kuma haya sacrificado su vida para que su hija pudiese vivir, solo para ahora ver cómo sus propios clones estaban por asesinarla. Y en un panel impresionante veíamos al cuerpo de Kuma volviendo a recuperar su instinto primitivo, ese deseo voluntad primitivo
primordial que no puede ser eliminado de las cosas, justo como nos lo explicaron al inicio de Egghead, que por eso Kuma, que no se había podido mover hasta ahora, recuperaba sus instintos de proteger a Bonnie en un instante para abrazarla y protegerla de todo mientras estaban en caída libre a cientos de metros del suelo, con al menos 6 rayos láseres de pacifistas marca 3 apuntándolos directamente y estando a punto literalmente de ser exterminados. Mientras que Saturno continuaba diciendo que todo el esfuerzo que hizo para proteger a Bonnie había sido en vano, que esto era el colmo de la estupidez humana. Así también Vegapunk veía a todos siendo expulsados de la cápsula, mientras que pensaba en Bonnie, diciéndole que el día que escuchó que se había convertido en una pirata, no pudo más que imaginarse este terrible peor escenario, el día en que el gobierno o cualquier marín le diera la orden a un pacifista de atacarla, que a pesar de lucir exactamente como su padre, estos pacifistas no se iban a agarrar el corazón, que iban a disparar a matar sin ningún remordimiento, porque ellos no son Kuma, porque no les importa que Bonnie sea la hija de su modelo original. Pero respirando al menos un poco de esperanza, al mismo tiempo en otro lugar de la isla, veíamos finalmente a Luffy con la panza llena frente a la máquina dispensadora de comida del futuro, decenas de marines rodeándolo, ordenando que lo encadenasen inmediatamente. Pero ¿cómo llegaste allí, Luffy? ¿Quién te dio de comer? ¿Cómo fuiste a dar hasta la máquina de comida? ¿De verdad fue Karibo como en Wano? ¿O aquí hay un misterio más intrigante? Y en el siguiente panel, ahora sí se viene lo bueno. Veíamos a un buque de la marina completamente destruido, pero no cualquier buque, sino al barco de guerra que Saturno había mandado a atacar, el barco de los habitantes de la isla de Egghead que había escapado la noche anterior. Y desde el buque de la marina completamente destruido, escuchábamos una voz que nos confirmaba que habían fallado en su misión de hundir el barco que escapó de Egghead, que tenían que reportarlo inmediatamente a Kizaru, que tenían que informarle de una buena vez que ellos se estaban dirigiendo a Egghead. ¿Ellos quiénes? Los piratas de Barba Negra que ya vimos estar merodeando las costas de Egghead. ¿Fueron ellos quienes destruyeron el buque la noche anterior de haber llegado a la isla? Pero ¿por qué Marshall D. Teach salvaría a los habitantes de Egghead? Tal vez la razón por la que lo salvó es porque respetaba las investigaciones del siglo vacío. También recordemos que Hachinosu no está tan lejos de la isla de Egghead, por lo que geográficamente, argumentalmente y lógicamente esta es la opción más adecuada. O puede ser que fue el ejército revolucionario que tiene una conexión directa con Vegapunk y con Kuma. Tal vez no Dragon ni Ivankov, porque ellos estaban en el reino Kama, completamente al otro lado del mundo. Imposible de que llegaran a ayudar a los habitantes de Egghead antes de que llegase Kuma. Pero si no son Dragon e Ivankov, tal vez Sabo. O aquí estamos hablando de la gran flota Mugiwara, que como vimos, la noticia del atrincheramiento fue publicada en todo el mundo. Tal vez la gran flota se enteraron de esto y se apresuraron para ir a ayudar a Luffy. Pero ¿dónde demonios vamos a meter a 5.500 y pico de piratas? Si son ellos los que van a derribar a los buques de guerra de la Buster Call, entonces ¿qué papel le va a quedar al robot gigante ancestral? Nosotros seguimos pensando que la gran flota tiene todavía un papel importante que jugar, pero no es aquí en Egghead, sino en la gran guerra final de One Piece. Pero no me escuchen a mí, estoy en modo negación. La flota Mugiwara también es una buena opción. ¿O acaso es la organización secreta Zord, que junto con el recién rescatado Kobe están a punto de herir al gobierno mundial? ¿O tal vez Shanks o Cross Guild? ¿Qué opción se les ocurre, Nakamas? Porque alguien más acaba de llegar a Egghead. Deja tu respuesta en los comentarios. Fin del capítulo 1105 de One Piece. Nos vemos en el análisis Nordy Blue esta semana. Todo con medida. Si te gustaron los coloreados de este capítulo, vayan a apoyar a los artistas en sus redes sociales. Un gracias es lo menos que podemos hacer para con todos estos nakamas.